comenzado de la serie que nos habla acerca de la unidad y de los 7 puntos, ya nos encontramos en el sexto. Solo nos restará hablar acerca de un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, dice Efesios 4:6. Así que hoy estamos concluyendo el sexto punto, que tiene que ver con un bautismo, hermanos, y lo que voy a tratar de hacer es dar la aplicación en el sentido de hemos hablado algunas cosas acerca del bautismo, pero recordemos que todo lo estamos enmarcando en la unidad. Entonces, quisiera hacer la aplicación, hermanos, de cómo es que este tema acerca de un bautismo incide en la unidad. Cómo es que nosotros podemos llevarlo al plano de la unidad. Entonces, eso vamos a hacer, si el Señor lo permite, y esa será la manera de concluir el tema el día de hoy. Entonces, solo para recordar, hermanos, muy brevemente, porque como comentaba nuestro hermano Ignacio, mandé un PDF al chat de Roca Eterna, hermanos. Ese PDF tiene un ejercicio de concordancia que es muy sencillo en realidad. Consistió en buscar aquellos textos que tienen o dan a entender la expresión en Cristo. Entonces, vamos a hacer énfasis precisamente en el efecto del bautismo que el Señor realiza para con los creyentes. Y ese archivito, hermanos, sí nos va a servir. Y por la aplicación que vamos a hacer de él, yo tengo la esperanza de que algunos de nosotros queramos conservarlo, porque digo yo, ya comentándolo, ya enmarcándolo de una cierta manera, los textos se vuelven en realidad bien entrañables, hermanos, si nosotros los aplicamos de una buena forma. Entonces, hemos estado hablando acerca del bautismo, hermanos, y hemos comentado algunas cosas al respecto del bautismo en agua, y hemos mencionado a este como un símbolo, un reflejo de la obra del Espíritu, de la obra que el Espíritu hace en los creyentes. Ahora, algo que es necesario subrayar, hermanos, recordar, es Marcos 16, 15 al 16, y lo que esto implica, dice la palabra del Señor, Marcos 16, del 15 al 16, está hablando el Señor Jesucristo, ya momentos antes de su ascensión, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este texto, hermanos, junto con algunas otras citas, es traída a colación cuando algunas personas, algunos hermanos, mmm, pretenden relacionar el bautismo con la salvación. Entonces, hemos comentado al respecto de esto, hermanos, que tenemos que considerar lo siguiente. Un texto, hermanos, rara vez o nunca, vamos a decirlo así, un texto rara vez pretende ser un microuniverso que afirme todas las cosas o que afirme por sí mismo una doctrina. Nunca debemos abordar un texto de esa manera, hermanos, pues a veces el texto solamente busca comunicar, o el texto generalmente busca comunicar una cierta verdad, pero es complicado cuando los creyentes, cuando los hombres pretendemos darle una amplitud que no tiene. Cuando Marcos está hablando aquí acerca del bautismo y de su relación con el creer, hermanos, nosotros encontramos que sí, la primera parte del texto dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, de lo cual algunos hermanos concluyen que el bautismo es necesario para salvación. Pero la segunda parte del texto, digo yo, afina la idea y este dice, mas el que no creyere será condenado. Comentamos esto la ocasión anterior, comentamos lo siguiente, que
En realidad, hermanos, la palabra del Señor nos da margen para que nosotros comprendamos que hay personas que llegan al bautismo, se bajan a las aguas, hermanos, son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Puede ser que sean conmovidos, puede ser que el bautismo o el acto del bautismo se constituya en un momento entrañable para estas personas, pero eso no quita, hermanos, que tal vez estas personas no perseveren en la fe. Si ustedes recuerdan, hemos estado estudiando en algunos temas anteriores, no dentro de esta serie, pero en ocasiones anteriores hemos hablado acerca, por ejemplo, de la parábola del sembrador, y allí hemos puntualizado que es necesario que el hombre persevere en la fe y que hay varias razones por las cuales se aparta. Bueno, cuando nosotros leemos Marcos 16, del 15 al 16, eh, este texto, hermanos, por supuesto, no anula parábolas como las del sembrador. Entonces, ¿qué podemos entender del texto? Lo necesario, indispensable, hermanos, es creer. Ahora, si una persona es bautizada, eso no le trae salvación por sí, eso no implica nada, de tal manera que de ahí nosotros podemos concluir lo siguiente. Lo enteramente necesario para la salvación es creer. Ahora, la semana pasada, si no mal recuerdo, también hice la siguiente mención, hermanos. Es nuestro Señor Jesucristo quien manda que los hombres nos bauticemos. Y si ustedes recuerdan, he mencionado aquel pasaje de Naamán, el sirio leproso, en donde encontramos que este hombre, para ser sanado, era enviado a zambullirse 7 veces en el Jordán. Él, por un caso de orgullo nacional, una cuestión así, daba a entender que había mejores ríos en Siria y de esa manera expresaba su menosprecio a la instrucción que le habían dado. Entonces, un siervo suyo, muy sabio, digo yo, le decía, mira, si te hubieran mandado una cosa muy difícil, no lo hubieras llevado a cabo con tal de ser sanado. Y él entonces razona, pues sí, la verdad sí lo hubiera hecho. ¿Cuánto más si te dicen solamente zambúllete y serás sano, pues, ¿por qué no lo haces, no? Básicamente, bueno, lo estoy parafraseando, hermanos, pero eso le daba a entender su siervo. Bueno, dice, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo el que nos manda a bautizarnos. De tal manera, hermanos, que si entre nosotros, entre los presentes, hay alguno que no ha dado ese paso, hay alguno que por X o Y lo ha estado postergando, hermanos, independientemente del desarrollo que podamos hacer acerca de los textos, la verdad es que no es comprensible por qué no obedecemos al Señor en la ordenanza del bautismo. No se puede comprender, hermanos, aun y cuando nosotros digamos que este no fuera necesario para salvación, si estamos hablando de un mandato de nuestro Señor, la verdad es que no se entiende por qué un creyente se puede negar o posterga y posterga estas cosas. No es comprensible, hermanos, pues es nuestro Señor el que ha mandado estas cosas. Entonces, tomémoslo en cuenta para nosotros mismos o para aquellas personas a las cuales de repente ministramos, hermanos, porque de verdad que no se puede entender por qué algunas personas lo hacen de esa manera. Y esto lo digo muy al margen, hermanos, de la preparación que se les da a las personas para el bautismo. Me refiero en realidad a los casos de aquellas personas que ya habiendo pasado por ciertos procesos, de todas formas postergan la obediencia a esta ordenanza del Señor. Entonces, dicho lo anterior, hermanos, hemos tratado de presentar al bautismo en agua como un símbolo que representa una verdad muy trascendente, hermanos. Repito, hemos tratado de presentar al bautismo en agua como un símbolo que representa una verdad trascendente. Voy a leer
algunos textos, varios textos, hermanos, y yo quisiera que pusieran tanta atención como puedan, pues en realidad son los textos los que nos perfilan a la enseñanza del bautismo. Romanos 6, a partir de su versículo número 1, dice de esta forma: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Le voy a pedir, hermano, que trate usted de discernir entre lo que es el bautismo en agua y lo que éste representa. Es decir, cómo los textos van enlazando el acto del bautismo en agua con las verdades o con los hechos espirituales que el bautismo en agua representa. Dice el versículo 3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En este punto, hermanos, nosotros podemos manejar el símbolo que hemos sido sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Pero es innegable que cuando dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bueno, esa vida, hermanos, esa vida nueva, definitivamente no es símbolo, no está aludiendo a algo que se representa, hermanos, sino que aunque sí es símbolo el bautismo por agua y las representaciones que ahí se están haciendo, los efectos, hermanos, o la realidad en la cual el creyente ya vive tras haber llegado a Cristo, hermanos, eso no es símbolo. Así que dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque, versículo 5, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Eso, hermanos, ya no es símbolo, así también lo seremos en la de su, en la de su resurrección. Sí es, sí es una analogía, sí es un paralelismo, hermano, lo que está viendo allí, pero yo estoy seguro que usted que me escucha no está creyendo en una resurrección en símbolo, ¿verdad? Entonces, el bautismo, hermanos, así plasmado en este texto, se mezcla entre lo que es el símbolo, ese es el bautismo, pero reflejando verdades o realidades espirituales que tienen su cumplimiento o tendrán su cumplimiento, no en símbolo, sino en verdad. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin, aquí está otra vez un efecto, de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, esto se representa en el bautismo, pero en verdad, hermanos, nosotros en Cristo hemos muerto el pecado, hemos sido justificados del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gálatas 3, 23, 29. Les recuerdo, hermanos, esta sección tiene que ver con lo siguiente. Hemos presentado al bautismo en agua, el cual es símbolo de una verdad que es trascendente, hermanos, que, que se refleja en hechos en la esfera espiritual y que se centran, hermanos, bueno, que se representan pues por el acto, el hecho del bautismo. Dice, pero antes que viniese la fe, perdón, Gálatas 3,
del 23 al 29. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. De hecho, hermanos, este texto de Gálatas 3 es fundamental, vamos a decirlo así, para darle interpretación a Efesios 4, en su versículo 5, donde se habla acerca del un bautismo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Bueno, la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Mire cómo dice aquí, hermano, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Estos tipos que se utilizan, hermanos, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, bueno, son ejemplos de la época, hermanos. Se podría decir que para la mente judía, los hombres se dividían literalmente entre judíos o no judíos. Y bueno, dice ahí entre esclavos o libres. Son comparaciones, pues, que básicamente nos quieren decir todos, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Son ejemplos que se toman de la época que daban a entender cosas a los que vivían en la época, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Por supuesto, aquí también se implica, hermanos, que la salvación de nuestro Señor nos atañe o nos alcanza, pues, a todos los que somos de la fe. Ya termino con Colosenses 2, termino esta sección, hermanos. Dice Colosenses 2, versículo 8, Colosenses 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Mire cómo dice el versículo 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hermanos, estaba leyendo algunos comentarios de la iglesia primitiva y cómo es que ellos enfocaban la cuestión del bautismo. Por textos como estos, hermanos, algunos hermanos de la iglesia primitiva llegaron a relacionar el bautismo con un testimonio inmediato de la fe. Los hombres eran inmediatamente bautizados y esto representaba el testimonio de ese hombre, de esa mujer, de haber creído en el Señor Jesucristo. De ahí se desarrolló el pensamiento
de que a la par del bautismo que se daba en esta tierra, el bautismo en agua, pues, que se daba entre los hombres, se correspondía a un hecho espiritual en las esferas espirituales, pues, donde todos los símbolos se cumplían, donde el hombre era identificado con Cristo, donde el hombre era integrado a Cristo, era sumergido en el cuerpo de Cristo, y de ahí se desarrolló una serie o una interpretación, pues, acerca de estas cosas. Así que dice, versículo 12 de Colosenses 2, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Bueno, hermanos, esto solo fue a manera de recordatorio. He tratado de identificar el bautismo en agua como un símbolo de un bautismo al cual se refiere Efesios 4, ese bautismo del cual realmente participamos todos los creyentes, una operación que realiza el Espíritu Santo y que es reflejo del bautismo en agua. Ahora, mis hermanos, la pregunta, yo diría la pregunta importante en cuanto a perfilarnos a las conclusiones de esta sección, la pregunta es, ¿cómo aplicamos ese bautismo o un bautismo a la unidad cristiana? Repito, ¿cómo aplicamos a la unidad cristiana? Podríamos, hermanos, cometer el siguiente error. Ciertamente, todos participamos de ese mismo bautismo. Ahora, el hecho, hermanos, de que todos participemos de ese bautismo no, no nos, no nos arroja el que seamos unidos precisamente. Y permítame explicarlo de la siguiente manera. El que usted y yo participemos de una misma experiencia no nos hace necesariamente unidos, hermanos. Mire, recuerdo, valga la ilustración, hermanos, estaba yo en la secundaria y teníamos una compañera que sufría de obesidad mórbida, me parece que así se le llama, ¿no? Era muy gruesa nuestra compañera. Y usted ya sabe cómo suelen ser los muchachos de secundaria. Eh, la cuestión es que pues, se manejaban apodos y en aquel tiempo no se le decía bullying, pero lo sufría y pues vamos, ella era sola en ese sentido, ¿no? Sufría esas cosas. Bueno, resulta que, si no mal recuerdo, al siguiente año, después que habíamos entrado al siguiente año, ingresó una compañera que era incluso un poco más obesa que ella. Eh, entonces, por alguna razón, yo desarrollé el pensamiento de que ellas iban a llegar a ser buenas amigas por razones obvias, ¿no? Por ese bullying, por eso que padecían, pues, juntas. Pero para mi sorpresa, hermanos, resulta que la compañera antigua, pues, a la que se le molestaba primero, ella era la que más molestaba a la compañera que era de nuevo ingreso y se refería a ella despectivamente y le decía esa gorda. Entonces, se puede decir, hermanos, que ellas compartían, ellas tenían una experiencia en común, que era que las personas les molestaban por ese padecimiento que tenían. Las personas les molestaban, hermanos, pero el haber compartido esa experiencia no les hizo necesariamente unidos. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de un bautismo del cual participan verdaderamente todos los creyentes, esto no garantiza necesariamente que los creyentes seamos unidos unos con otros, que participemos de unidad. Entonces, cuando se habla de la unidad a partir del bautismo, no solamente se refiere
a que todos hemos participado de un mismo bautismo, hermanos. Es necesario que esa experiencia tenga un efecto sobre nuestras conciencias para que a partir de la comprensión de las verdades que encierra el un bautismo, hermanos, nosotros andemos en unidad. Entonces, el resto del tiempo, tal vez hoy nos vamos a ir temprano, hermanos, el resto del tiempo vamos a utilizarlo para entender este aspecto de la unidad en base al bautismo. Ahora, me estoy centrando en lo siguiente, hermanos. Lo que ha hecho el Espíritu Santo con cada creyente, con cada verdadero creyente, es tomarle y, como nuestro hermano Ignacio nos ilustró al final de la sesión anterior, y nos ha insertado, sumergido, bautizado en Cristo. Aquel que es de la fe del Señor Jesucristo ha sido tomado por el Espíritu de nuestro Señor y hemos sido depositados en Cristo, hemos sido sumergidos en Él, de tal manera que hoy nos encontramos en Cristo. Ahora, esta expresión, hermanos, tiene un cierto peligro o riesgo. La expresión es tan común, hermanos, en cuanto al lenguaje, que corremos el riesgo de no valorarlo o no dimensionarlo. Lo que la palabra da a entender es que el creyente está en Cristo y en eso consiste un bautismo. El Espíritu nos toma y nos sumerge en el Señor. Ahora, vamos a tratar de establecer, y por eso les mandé la hojita, hermanos, vamos a tratar de establecer cuáles son las cosas que se implican cuando se habla de que el creyente está en Cristo. Ahora, el ejercicio, hermanos, se volvería eh, infructuoso o se volvería menos beneficioso, vamos a decirlo así, si usted solamente piensa en sí mismo, en usted mismo, cuando leamos estos textos. El ejercicio que yo quisiera que hiciera usted, hermano, juntamente conmigo, es que cuando leamos los textos, usted piense en usted mismo, sí, pero también, por favor, piense en su hermano, piense en los hermanos que tenemos en nuestra congregación y en general en todo creyente en Cristo. Si usted solamente piensa esto o lee esto pensando en usted mismo, el ejercicio va a ser totalmente infructuoso, mi hermano. Entonces, ya verá usted que considerando a nuestros hermanos como los protagonistas también de estos versículos, todo esto nos debe llevar necesariamente a la unidad. Así que vamos a empezar, hermanos. Lo que hice, les repito, fue un ejercicio sencillo de concordancia. Solo puse la expresión en Cristo. Y bueno, aunque no fue tan exacto, porque esta búsqueda incluyó los resultados de también, o sea, en toda parte donde se encuentra la palabra también y seguida de Cristo, también me arrojó ese resultado. Ya lo que usted tiene ahí es algo depurado. Entonces, vamos a empezar. No vamos a empezar por el principio. Quiero llevarles a la consideración de la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 7. Este texto, hermanos, lo he hecho por delante porque pretendo que este texto matice todo lo que nosotros vamos a estar leyendo a partir de este momento. Pablo estaba batallando con algunos hermanos que no reconocían su apostolado, que le menospreciaban y que de hecho decían que él en las cartas era duro, pero afirmaban que en su presencia él era débil, ya no era tan severo. Y él escribe esto, hermanos. Dice, versículo número 7, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido, si alguno está convencido en sí mismo que es de Cristo,
esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Pablo habla en plural porque él se hacía acompañar de otros hermanos, pero repito, así también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. ¿Qué significa esto, hermano? Ah, el texto, y vuelvo aquí a la explicación aquella de que no debemos pensar que un versículo es un microuniverso que sustenta todas las cosas. Aquí no está dando a entender que nosotros debemos ser simples a la hora de juzgar las cosas y que cualquiera que diga ser de Cristo, bueno, pues ya lo damos por sentado o es un hecho. No se refiere a eso el texto, se refiere a esto específicamente. Tú piensas, hermano, que eres de Cristo, estás persuadido, estás convencido que eres de Cristo, sí. Bueno, del mismo modo, también yo lo soy. Porque muchas veces el creyente piensa al respecto de sí como alguien que sinceramente, que verdaderamente, que auténticamente pertenece a Cristo. Pero siempre somos suspicaces con respecto a nuestros hermanos. Repito, no quiere decir esto que aunque nosotros veamos que alguien se comporta como el diablo, pues bueno, no tengo otra que pensar que es de Cristo. No es eso lo que dice el texto. Lo que está diciendo es que así como tú eres de Cristo, mi hermano, yo soy también de Él. Con ese pensamiento abordemos los siguientes textos, hermanos. Y ahora sí vamos en orden. La primera expresión de este ejercicio de concordancia de en Cristo es Romanos 3:24. Romanos 3:24. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mi hermano, esta palabra redención tiene que ver con el pago que se da por un esclavo, por la compra que se hacía de un esclavo. Y dice aquí, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Para que este pago, hermano, tenga significado en tu vida, para que este pago tenga peso en tu vida, hermano, es imprescindible que estés en Cristo Jesús, que estés depositado en Cristo Jesús. Es necesario que el Espíritu de nuestro Señor te haya abonado a Cristo Jesús, te haya sumergido en Él, te haya bautizado en Él. Pero, hermano, tienes que pensar al respecto de esto, que así como tú tienes esa certeza de que has sido abonado en Cristo, de que has sido sumergido en Cristo, de que has sido bautizado en Cristo, mi hermano, así debes pensar al respecto de tu hermano. Cuando tú haces esto, hermano, entonces, y si lo entiendes bien, entonces, hermanos, vamos a ser prevenidos de cometer injusticia, menosprecio, de maltratar al hermano, de tratarle como si fuera un dudoso o bastardo, porque tenemos que estar persuadidos que así como nosotros somos de Cristo, también el que está delante de nosotros es el Señor. La redención es en Cristo Jesús. Fuera de Él, hermanos, no la hay, de tal manera que esta solamente es en Cristo Jesús. Y esto tiene que ver con nuestra pertenencia a Él y tiene que ver, por supuesto, con que el Espíritu nos haya sumergido en nuestro Señor. Romanos 6:11. Romanos 6:11. Así también vosotros,
consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo sé que son palabras que leemos familiarmente, hermanos, que ya con mucha familiaridad, pues. Pero entienda esto, hermano, la única manera de estar vivo para Dios no es porque soy muy bien portado, no es porque soy muy piadoso, no es porque me esfuerzo, no es porque leo mucho mi Biblia, hermanos. La razón por la que estoy vivo para Dios, hermanos, es porque me encuentro en Cristo Jesús. Esa es la única razón por la que yo me encuentro vivo para el Señor. Si no fuera por nuestro Señor Jesucristo, si no estuviéramos en Cristo, hermanos, estaríamos muertos en nuestros pecados. Pero ahora estamos vivos para Dios porque estamos en Cristo Jesús. Ahora no me voy a cansar de repetir esto, hermano. Cuando consideres a tu hermano, cuando consideras al que está delante de ti, tienes que estar persuadido de que así como tú eres de Cristo, del mismo modo lo es Él. De tal manera que Él está vivo para Dios también porque se encuentra en Cristo Jesús. ¿Sí, mi hermano? Romanos 6:23, el famosísimo Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuevamente, hermanos, esta es la fórmula que vamos a estar utilizando el día de hoy. Si tú, hermano, tienes vida eterna, si tú tienes esperanza, si tú eh, has entrado pues al camino del Señor y esperas vida eterna, hermano, cuando llegue el momento de estar delante del Señor. Bueno, esa dádiva de Dios, la dádiva de la vida eterna, es en Cristo Jesús. Es únicamente por causa de que tú estás en Cristo Jesús. Y repito el pensamiento, hermanos, que un hombre esté en Cristo Jesús se debe a la operación del Espíritu, el cual nos ha depositado, abonado, sumergido, bautizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y nuevamente, mis hermanos, no pienses esto solamente de ti mismo, debes pensar esto acerca de tu propio hermano, de cualquier hermano que tengas delante tuyo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8 del 1 al 2. Romanos 8 del 1 al 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mi hermano, si este es el único punto que hoy podemos sacar de provecho, es suficiente. Sé que esto se lee fácilmente. Sé que son palabras comunes. El prefijo, hermanos, en es de lo más común en nuestro lenguaje. Pero cuando tú hablas de estar en Cristo Jesús, por favor, siempre piensa en esto, que por la fe, hermano, tú has sido depositado en el Señor. Esto no corresponde, esto no es solo un símbolo que se representa en el bautismo por agua, hermano. Esto es una realidad espiritual y los efectos de esa realidad espiritual, hermanos, se pueden constatar en el hecho de que tú andas en el camino angosto, en el hecho de que tú andas en el temor de Dios. Todo esto se puede constatar en que Dios te edifica, en que Dios, si te ha tomado como hijo, te disciplina, en que el Señor lidia contigo, trata contigo como no lo hace con aquellos que están fuera de la fe.
fuera de Cristo Jesús. Ahora pues, para quienes no hay condenación, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es Romanos 8, 1, hermanos. Bien, hermanos, pues continuamos. Romanos 8, de 38 al 39, dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, mi hermano, yo no estoy muy familiarizado con el uso de los rosarios, ah, pero de alguna manera tengo en la mente ese ademán que algunas personas llevan a cabo cuando los utilizan. Son como una especie de amuletos. Ah, las personas están como jugándolos, pues, están como frotándolos y buscan identificarse con el bien que supuestamente procede de estarlos repitiendo, y están con esas cuentas. Pero miren, hermano, aquí en Romanos 8, 38 al 39, hay una serie de enemigos, de adversarios, de situaciones contrarias, de potestades. Dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Si yo me detengo allí, hermanos, y hubiera entre nosotros una persona supersticiosa, esta persona podría repetir este texto y podría decir, yo sé que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, y yo me imagino a la tal persona acariciando las cuentas, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Pero hermanos, esto no tiene sentido si nosotros no concluimos el texto. Nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y ahí, hermanos, se vuelve a remarcar, Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí se vuelve a remarcar la importancia de un bautismo, hermano. La importancia de que el Espíritu nos haya tomado y nos haya insertado, bautizado, abonado, sumergido en el cuerpo de Cristo, en nuestro Señor, pues. Si la persona solamente a manera de superstición habla acerca de estas cosas, pero no se encuentra en Cristo, bueno, en vano, hermanos, podemos recitar tales cosas. Ahora, esto es un comentario que estoy haciendo, pero el texto es dado en afirmación cuando la persona se encuentra en Cristo. Y tengo aquí que remarcar, hermano, si piensas esto acerca de ti mismo, es necesario que también lo pienses así del que tienes enfrente. Si tú piensas esto acerca de ti mismo, que nada te podrá separar del amor del Señor, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nada te podrá separar. A tu hermano tampoco, mi hermano. A tu hermano tampoco. Si tú no lo consideras de esa manera, si tú no estás persuadido que así como tú eres de Cristo, también lo es tu hermano, si no hacemos eso, hermanos, bueno, podemos caer siempre en suspicacias, en sospechas, en menosprecio, en lastimar al hermano, en tratarle como de segunda, en encogernos de hombro de que, bueno, yo no sé tú, ¿verdad? Yo, si soy de Cristo, yo estoy seguro de mí, de ti, no lo sé.
tal vez te va así porque pues no sabemos, ¿verdad? No, hermanos, si hablamos acerca de la unidad por un bautismo, lo que nosotros tenemos que tener en nuestra mente, sin que renunciemos, hermanos, a nuestro discernimiento, al juicio que nosotros debemos hacer, no para decir tú sí eres y tú no eres, sino para no ser simples cuando alguien se comporta como el diablo y dice ser de Dios, a eso me refiero. En esos casos, sí, hermanos, necesitamos aplicar nuestro juicio y necesitamos ministrar a la persona. Pero cuando nos encontramos frente a un hermano, a uno que nosotros consideramos hermano, entendamos que estas cosas tienen cumplimiento, así como en mí, en él también. Sí, mis hermanos, de esa manera aprenderemos a, no es respetar la palabra, hermanos, aprenderemos a estimar al hermano como alguien que está en Cristo, igual que nosotros. Dice, me voy a saltar Romanos 15, que tenía la anotación allí, hermanos. La primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, es una expresión, la que sigue, que es bien común para nosotros, hermanos, pero muy entrañable, a los santificados en Cristo Jesús, a los apartados, a los que el Señor ha separado, a los que el Señor tiene en su mano, a los santificados en Cristo Jesús. Lo mismo, hermano, si esto es verdad para ti, por supuesto, lo es también para tu hermano. Dice, voy a 1 Corintios 1:26, hermanos. 1 Corintios 1:26 en adelante. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Podría yo decir, hermanos, que este texto nos golpea por muchas partes, golpea nuestro orgullo por muchas partes. Primero tenemos que reconocer nuestra vocación, que según la carne nosotros no somos muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de entre lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie, ninguno de nosotros, se jacte en su presencia. Ahora, más por Él, más por Dios, estamos nosotros en Cristo Jesús, y estando en Cristo Jesús, hermanos, nosotros recibimos estas cosas por Él, por su mérito, en Cristo Jesús. Dice, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo esto, hermanos, lo tomamos porque estamos en Cristo, participamos de ello porque estamos en Cristo. Y perdón, hermanos, si soy repetitivo, discúlpenme si en un momento soy hasta predecible,
Pero debemos entender, hermanos, el gran punto acerca de todas estas cosas es que esto no es exclusivamente para ti, mi hermano. Si tú has participado de sabiduría, de justificación, de santificación y redención, también tu hermano que está enfrente tuyo ha participado de estas cosas en Cristo Jesús. Fuera de nuestro Señor, hermanos, los hombres no poseemos nada. Nuestro Señor y Dios no hace acepción de personas. Es en Cristo Jesús que nosotros tomamos todo ello. Primera carta a los Corintios 15, capítulo 15, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Porque así como en Adán todos mueren, porque de él hemos heredado la muerte, hermanos, de Cristo heredaremos la vida. También en Cristo todos serán vivificados. Otra vez, hermanos, he aquí la importancia de estar en Cristo. He aquí la importancia del bautismo. He aquí la importancia de la operación del Espíritu. Aquí está el símbolo del bautismo en agua, en el sentido de que para estar en Cristo es necesario que nosotros hayamos recibido o se haya operado en nosotros la obra del Espíritu que nos abona en Cristo. Si esa obra no es realizada en nosotros, no podemos participar de él, hermanos. Esto es relevante. Si nosotros no venimos a él de verdad en fe, nosotros no podremos participar de la vida que hay en Cristo Jesús. Ahora, mi hermano, si tú has participado de la vida que hay en Cristo Jesús, entiende esto, que así como tú lo has hecho, también lo ha hecho tu hermano. También lo ha hecho tu hermano. Este que sigue es uno de los textos más entrañables, segunda carta a los Corintios 5, del 17 al 18. Segunda carta a los Corintios 5, del 17 al 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Esto, hermanos, el comentario lo he hecho ya en algunas otras ocasiones. El nuevo nacimiento ciertamente es una doctrina, pero el nuevo nacimiento definitivamente no es solamente una doctrina, hermanos. Lo repito, el nuevo nacimiento es definitivamente una doctrina, es una afirmación que se encuentra en la palabra, es una enseñanza que se encuentra en la palabra, pero definitivamente, hermanos, el nuevo nacimiento no se limita a una sola afirmación. Es algo que se vive en experiencia, que se palpa en experiencia. Lo que dice aquí es que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermano, esto seguramente si te ha acontecido, es una forma de hablar, hermanos. Cuando esto te ha acontecido, hermano, definitivamente este es el hecho más entrañable en la vida de un hombre. Cuando el ser se vuelve a Cristo, cuando viene la regeneración por el Espíritu y nuestro espíritu vivificado, entonces pregunta enseguida por Dios y Dios le dice, aquí estoy y le recibe y ahora palpamos o gustamos la santidad, la justicia, ahora estamos vivos para todo lo que tiene que ver con las virtudes cristianas, con lo que es agradable a Dios, hermanos, porque hemos nacido de nuevo. Bueno, todo esto, hermanos, es por causa de estar en Cristo. Todo esto es por causa de estar en Cristo.
Y sí, hermanos, lo subrayo y lo resubrayo porque es necesario que nosotros entendamos que estar en Cristo está relacionado directamente con el bautismo, con la operación que el Espíritu hace, tomándonos y depositándonos en Cristo. Solo así podemos participar de estas cosas. Y nuevamente, mi hermano, si tú estás persuadido que eres del Señor, en tus tratos con tu hermano, en tus pensamientos para con él, en la manera en la que te conduces con él, toma en cuenta que así como tú eres de Cristo, también lo es tu hermano. También lo es tu hermano. Mira, mi hermano, 8:20. No voy a concluir con las citas. Creo, hermanos, que en alguna manera algo les he podido transmitir de la idea de todo esto. Eh, yo en muchas ocasiones, hermanos, he hablado con ustedes, con la congregación entera o particularmente, y les he referido algunas de las vivencias de mi mamá. De alguna forma, muchos de ustedes conocen a mi mamá. En esta ocasión no pretendo hablarles de alguna experiencia de ella ni nada que tenga que ver con esto, pero la evoco en este instante, hermanos, porque recuerdo un pensamiento que tuve en alguna ocasión con respecto a ella. Mi mamá, como ya lo he dicho en otras ocasiones, es una persona que estudió hasta el segundo grado de secundaria solamente, de secundaria, de primaria. Ya le estaba yo regalando ahí la primaria a mi mamá. Ella solo estudió hasta el segundo de primaria y creo que la sacaron ahí porque falleció su mamá. Bueno, hermanos, el que una persona se quede en ese grado de estudios, bueno, sí acarrea consecuencias evidentes. Cuestiones cognitivas, su mente, por supuesto, no se desarrolla de la misma manera de la que se desarrolla una persona que estudia más. Eso es algo obvio, hermanos. No tengo que decir mucho al respecto de esto. Ahora, cuando una persona se queda en ese grado de estudios, hermanos, en nuestro día a día, pues nosotros podemos aprovecharnos de esa persona. Nosotros podemos, de hecho, menospreciarla o insultarla de alguna manera, de una manera tal que la persona ni siquiera se da cuenta de que la estamos o insultando o menospreciando, porque no tiene la capacidad a veces de discernir el insulto, de captar el doblez de las palabras, porque no sabe distinguir la ironía, porque ciertas referencias le son extrañas. Bueno, mi hermano, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Alguna vez yo tuve el pensamiento siguiente, hermanos. Mi mamá es una persona así, en ese sentido, solo tiene ese grado de estudios. Pero sabe, mi hermano, un día, eh, ella y yo, si el Señor así lo permite, vamos a estar delante de Él. Y lo que hayamos sido en este mundo, lo que hayamos sido en esta carne, bueno, se desvanecerá, hermano, porque definitivamente la secundaria, la universidad, el posgrado, el doctorado, allá no tendrá ningún peso, hermanos, ni se constituirá en un impedimento para lo que la mente de la persona será, porque todos seremos hechos a la semejanza de nuestro Señor. Todos vamos a ser libertos en cuanto a la naturaleza o a la semejanza de nuestro Señor. Pero qué vergüenza, hermanos, que estando allá, pudiéramos, no sé si ese cuadro va a ser posible, pero qué vergüenza sería que estando allá, de repente pudiéramos caer en cuenta en que a ese que tenemos delante de nosotros y que ahora nos ve a los ojos y nos ve cara a cara ya como nuestro igual en esa plenitud que el Señor nos permitirá. Qué vergüenza será si en ese momento somos descubiertos que le menospreciamos,
que nuestras palabras eran aprovechándonos de su ingenuidad, de su ignorancia, etcétera. ¿Por qué digo esto, hermano? Todo esto que hablamos acerca de estar en Cristo tiene una aplicación práctica, por supuesto que lo tiene. Si tú estás persuadido, mi hermano, que tú eres de Cristo, del mismo modo entiende esto, que tu hermano, el que está enfrente tuyo, también lo es. Y aunque hoy el hermano sea menospreciable, poco entendido, esto y aquello, hermano, bueno, pues un día esas diferencias, esos vicios, esa falta de entendimiento, todo lo que nosotros hayamos juzgado que opera en ese hermano, en esa hermana, todo eso se desvanecerá, mi hermano. De tal manera que lo más sabio, hermanos, lo que es de mejor nombre es que desde hoy nosotros entendamos esto. Si alguno está en Cristo, entonces, hermano, ese debe ser tratado como Cristo mismo. Él está en Cristo, hermano. Tú no menospreciarías a nuestro Señor, por supuesto, yo lo sé, ¿no? Pero tu hermano está en Cristo. Así como tú lo estás, tu hermano está en Cristo. Así como tú has recibido vida en Cristo, tu hermano la ha recibido. Así como tú has sido hecho nueva criatura, tu hermano también lo ha sido. Así como la bendición de Abraham te ha alcanzado a ti en Cristo Jesús, de la misma forma, hermano, esa bendición ha alcanzado a tu hermano en Cristo Jesús. Así como tú eres linaje de Abraham en Cristo, hermano, lo es tu hermano. Así como tú eres heredero de las promesas en Cristo Jesús, lo es tu hermano. Bien, vamos a concluir y les invito, hermanos, a Colosenses 2, a partir del versículo número 8. Con esto concluyo, hermanos. Colosenses 2, del 8 al 15. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pues bendito sea nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que nos dio parte en Él, y bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que a nuestros hermanos, al hermano que tenemos delante de nosotros, le dio esa misma vida en él. Este es el bautismo, hermanos, del cual participamos todos los creyentes. Este es un bautismo. Espero que algo de todo lo que hemos platicado le sea de bendición, hermano. Y para esto es la hojita, para que si en algún momento usted quiere volver y examinar estos textos, lo pueda hacer, hermano, y pueda edificarse más.